Hola. Por lo general, cuando se piensa en el colapso de un gran imperio o en la caída de un sistema de poder absoluto, la mente casi siempre se va de inmediato a imágenes súper ruidosas, ¿no? Ujú, totalmente. O sea, pensamos en explosiones, en ejércitos marchando. Exacto. Pensamos en una fuerza bruta inmensa que choca de frente contra otra. Y es que la historia nos ha condicionado un poco a creer que la fuerza física es, digamos, el único antídoto real contra el poder absoluto. Y bueno, es una conclusión muy lógica si uno mira los libros de texto. Siempre son cañones, revueltas, fuego. Pareciera que para derribar un muro gigante inevitablemente se necesita un martillo aún más grande. Precisamente, pero luego resulta que existen narrativas que destrozan esa idea por completo. Historias donde el arma de destrucción masiva más letal no hace un solo sonido al caer, donde la herramienta que desmorona a una dinastía entera de 300 años es sencillamente una aguja de coser. Una aguja y un fino hilo de seda con violetas bordadas. Fíjate que el nivel de subversión en esa premisa es de verdad fascinante. Es alucinante, la verdad. Para quienes nos escuchan, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a analizar los extractos de la novela La sangre y el hilo, de Némesis Daniel, que fue registrada este año, en 2026. Y nuestra misión hoy es muy clara. Ajá. Queremos diseccionar la mecánica exacta de cómo el poder absoluto y la opresión sistémica pueden ser desmantelados desde adentro, desde el sótano prácticamente, por una sola persona utilizando el elemento más cotidiano. Claro, y antes de sumergirnos en esa mecánica, creo que es vital poner sobre la mesa el contexto de esta obra, porque opera en los rincones más oscuros de la brutalidad humana. Totalmente. Es una historia muy cruda. Muy visceral. Nos presenta estos contrastes brutales entre la libertad y la esclavitud en pleno mundo moderno. Y, bueno, los eventos que se relatan incluyen violencia sistémica, abuso y crueldad bastante extrema. Pero nuestro enfoque de hoy no es recrearnos en el dolor de esos pasajes, sino más bien entender las tácticas de supervivencia y la resiliencia humana. Sí, entender cómo se quema esa arquitectura del terror desde sus cimientos, ¿no? Y es un enfoque fundamental, porque lo que engancha desde el primer capítulo es esa tensión. Así que empecemos intentando visualizar la magnitud de esta presión. Ujú. Estamos en la Hacienda La Libertad. Es el año 1980. O sea, el ser humano ya llegó a la luna. El mundo exterior es moderno, globalizado. Sí, la tecnología ya está avanzando rapidísimo. Exacto, pero en esta región llamada Doria, la hacienda opera bajo las reglas del siglo XVII. Y aquí es donde a mí personalmente me cuesta muchísimo procesar la situación. Yo pensaba, es como una cápsula del tiempo donde el reloj se detuvo por decreto, pero la gravedad pesa el doble. Es una gran analogía. ¿Cómo es posible que un sistema tan arcaico sobreviva rodeado de un mundo moderno sin colapsar por su propio peso? Esa disonancia cognitiva es muy intencional por parte de la autora. Y de hecho la hacienda sobrevive precisamente porque no es solo una prisión física con muros altos. O sea, es un ecosistema cerrado de deshumanización total. Un feudo encapsulado. Exacto. Y lo que revela el texto desde una perspectiva sociológica es brillante. Hablan de Milagros, la fundadora original de la hacienda. Ella no solo compraba personas, ella diseñó toda una ingeniería social muy macabra. La endogamia del poder. Sí, instauró lo que el libro llama la endogamia del poder, y también la cría interna de esclavos. O sea, cazaba a sus herederos estratégicamente para que ninguna influencia externa pudiera alterar su status quo. Redujo a los humanos a simples activos financieros. Y el tamaño de esa opulencia es absurdo. Hay una cita en el libro que dice que un pájaro podía volar un día entero sin salir de sus dominios. Es inmenso. Para este 1980, el patriarca es Alonso Libertad, que es un individuo cuya frialdad de verdad hiela la sangre. Sí, totalmente frío. Bajo su mando, la jerarquía es estricta. Los esclavos son piezas de inventario. Y el brazo armado que ejecuta todo este terror es su capataz, que se llama Tomás. Y el terror que impone Tomás no es solo físico, es performático. El sistema sobrevive extirpando de raíz la esperanza. Porque si tú logras convencer a un grupo humano de que no son dueños ni de su propia piel, la idea de escapar siquiera logra formularse en sus mentes. Claro, no hay espacio para la rebelión.
Y justo en medio de esa maquinaria trituradora encontramos a Sabina, una esclava de 19 años que es considerada, digamos, la joya del taller de costura. Ajá, su talento con la aguja es excepcional. Es casi sobrenatural. Pero en este ecosistema donde destacar significa peligro, pues esa habilidad excepcional atrae la atención depredadora del capataz, de Tomás. Lo cual nos lleva al punto de quiebre de esta primera parte. Tomás perpetra una violación brutal contra Sabina ahí mismo, en el taller de costura. Y el análisis aquí es que este acto va mucho más allá de satisfacer un instinto. Es una demostración de poder puro. Es táctica de terror. Exactamente. Está diseñada para recordarle a Sabina que su cuerpo no le pertenece, que es propiedad de la hacienda. Es fuerte. Y, bueno, la dejan físicamente destrozada. Y en el fondo de ese abismo aparece Josefa, que es la esclava más anciana. Ella la cura con hojas de caléndula, pero el verdadero milagro ahí ocurre a nivel psicológico. Ujú. Josefa le dice a Sabina que esas cicatrices en su espalda no son la firma de Tomás, sino que son el mapa de su salida. Fíjate que esa reescritura del trauma que hace Josefa cambia todo el paradigma de la historia, porque reformular una herida como una herramienta es un concepto psicológico profundamente poderoso. Claro, le quita el poder al agresor. Tal cual. En lugar de internalizar la marca como un símbolo de sumisión eterna, se convierte en el catalizador de la rebelión. La mente de Sabina ya no tiene espacio para la obediencia, así que la huida física se vuelve la única consecuencia lógica. Y ese catalizador la impulsa a un escape que de verdad es milagroso. Logra huir oculta en el doble fondo del camión de un comerciante, don Ramiro, y llega a la ciudad de Bucaramanga. La civilización, por fin. Sí, y la metamorfosis es casi instantánea. Sabina se cambia el nombre a Clara, empieza a trabajar para una señora, doña Elena, gana un salario, y hay unos pasajes bellísimos donde ella se queda fascinada por algo tan ínfimo como poder elegir el color de un hilo. Es que esos pequeños actos de autonomía son monumentales. Para cualquiera de nosotros pasarían desapercibidos, pero para alguien a quien históricamente se le ha negado la categoría de ser humano, poder elegir un hilo rojo en lugar de uno azul es el primer ejercicio real de libre albedrío. ¡Qué poderoso! Y bueno, construye una vida, se casa con Mauro, un carpintero, lo cual le da protección legal, un apellido. Tienen un hijo, Laureano, que nace libre. El libro describe su cuna de cedro tallada con pájaros. Es hermoso. Parece el final feliz. Parecería así. Pero, leyendo estas páginas, uno se hace una pregunta ineludible. ¿El cambio de nombre a Clara realmente la liberó? ¿O todo eso fue simplemente una venda súper elaborada sobre una herida estructural que seguía abierta? Esa es la pregunta clave. Y si analizamos la economía de la esclavitud que plantea la novela, la respuesta lamentablemente es que la herida estructural seguía intacta. Sí. Porque emocionalmente ella construyó una vida libre en Bucarat. Pero a nivel sistémico, para depredadores como Alonso Libertad, una fuga jamás se clasifica como una búsqueda de derechos humanos. En su visión distorsionada, eso es simplemente un robo de capital. Un robo de capital, qué manera tan fría de verlo. Sí, para él es una pérdida financiera inaceptable. Su identidad estaba tan ligada a su opresión que ni siquiera el matrimonio legal en la ciudad podía blindarla frente a esas leyes arcaicas de restitución de propiedades. Y la paradoja más cruel de toda la novela es justo cómo la encuentran. El talento de Sabina fue, en principio, su pasaporte a la salvación. O sea, sus bordados la mantuvieron viva. Pero paradójicamente, ese mismo perfeccionismo dejó unas migas de pan de seda. Ajá, el rastro de la perfección. Exacto, que guiaron a sus verdugos directo hacia ella. Tras 5 años de paz, un rastreador profesional identifica su trabajo en Bucarat por un detalle casi invisible. Un bordado de violetas con un nudo ciego único que solo ella sabía hacer. Y así le avisan a Alonso Libertad. Es una tragedia, ¿no? Que su propio genio la traicione. Subraya esta realidad aplastante de que el sistema opresor no reconoce fronteras morales ni geográficas. Alonso no ve a una madre de familia, él ve un activo fugado que además ha generado intereses no reclamados refiriéndose a su hijo Laureano. Es de una crueldad que cuesta procesar. Eso nos lleva directo a la tercera parte, el descubrimiento. Tomás irrumpe en Bucarat. Y en ese instante de terror, Sabina toma una decisión que desafía cualquier instinto de autopreservación.
Ella no huye. No, decide quedarse. Decide sacrificarse de tajo para cortar el rastro y proteger a su familia. Obliga a Mauro y a Laureano a huir hacia el norte. Les exige que borren sus identidades, que se llamen Julián y Juan, y ella se deja capturar. Regresa al infierno, lleva la guerra de vuelta al territorio enemigo, pero esta vez cambiando las reglas del juego. Porque el regreso es diametralmente distinto, ¿eh? O sea, vuelve a cruzar los muros de la hacienda y la encadenan de nuevo a la máquina de coser en el sótano. Físicamente está sometida así, pero su mente ya no es la de una víctima implorando piedad. Ha entrado de lleno en un estado de guerra estratégica. Y vaya que necesita esa fortaleza mental, porque el plan macabro de Alonso para castigarla supera los límites de lo concebible. Fiel a esta lógica de tratar a las personas como finanzas, Alonso decide usar el cuerpo de Sabina como un semillero. Sí, para cobrar el interés de la fuga. Exacto. Ordena que envíen a 7 hombres al sótano para forzar un embarazo y obtener una nueva pieza de inventario. Es aterrador. De este horror insondable nace el bebé Bruno, que trágicamente fallece a los pocos meses, aparentemente por causas naturales debido a las condiciones del lugar. Y es durísimo leerlo. Pero la muerte de este infante es lo que detona un vuelco psicológico verdaderamente magistral en la trama, porque Sabina empieza su guerra psicológica. Es el inicio de la caída. Sabina sabe que Tomás la había violado antes de que pasara lo de los 7 hombres. Así que, con una frialdad absoluta, le siembra a Tomás la duda de que Bruno era en realidad su hijo biológico. Esa jugada es brillante. Le hace ver a Tomás que es el todopoderoso ejecutor del terror, que él sirvió ciegamente al mismo amo que acaba de enterrar a su propio hijo como si fuera un perro. Yo lo veía como un virus informático, ¿sabes? Sabina inyectó el virus de la culpa y la duda en el sistema operativo de Tomás. Me encanta esa analogía del virus informático, porque corrompe el sistema desde adentro de una forma imparable. Sabina ataca el punto más vulnerable de cualquier estructura tóxica, que es el ego del mando medio. Claro. Tomás basa toda su identidad en ser superior a los esclavos y en ser validado por el amo. Y al hacerle ver que Alonso lo considera tan desechable como a los demás, el cortafuegos mental de Tomás simplemente colapsa. Es increíble, porque uno se pregunta, a pesar del horror físico que sufre en ese sótano húmedo encadenada, ¿no es este el momento exacto en el que Sabina se convierte en la persona con más poder dentro de esa hacienda? Absolutamente. Y logra algo que podemos llamar la desarticulación del terror. Al aceptar su destino físico con esta desconexión emocional casi antinatural, ella se convierte en la autómata de la seda. Ajá, así la llaman en el texto. Sí, y al hacer eso, neutraliza el arma de sus captores. Porque el terror funciona si la víctima teme perder su integridad. Si a la víctima deja de importarle lo que le suceda a su cuerpo, el verdugo pierde toda su palanca de control. Sus herramientas se vuelven inútiles. Exacto. Y al quebrar la lealtad de Tomás, Sabina fractura la cadena de mando de manera irreversible. Un sistema de opresión tan masivo no se sostiene solo por el amo en la cima, se sostiene por la obediencia ciega de los engranajes intermedios. Claro, el silencio de Sabina, su estoicismo en el sótano, es ensordecedor para Tomás. Con la mente de Tomás destrozada, la hacienda queda vulnerable. Sabina toma el control total de su cuerpo y prepara el golpe final. Y el siguiente paso que da es de una crudeza insoportable, pero es clave. ¿El acto de mutilación? Sí. Sabiendo que Alonso la ve como una fábrica de esclavos, Sabina usa un viejo punzón de zapatero oxidado para esterilizarse a sí misma en el sótano. Sufre una hemorragia que es casi letal. Casi muere, pero asegura que su cuerpo jamás vuelva a producir un esclavo. Es que reclama la soberanía absoluta sobre su biología. Ese acto de autodeterminación radical garantiza que Alonso nunca más podrá extraer una vida, ni un interés de su linaje. De plano, cierra la fábrica. Y ese acto prepara el escenario perfecto. La oportunidad llega disfrazada de pura arrogancia. Alonso ordena que Sabina le borde una casaca de lino con hilos de plata porque va a recibir al ministro de Comercio en un banquete. Pero días antes, Sabina había descubierto en el sótano los restos de unas botellas rotas que estaban impregnadas de un yuyo negro, que es una planta local altamente tóxica. Y hace una jugada maestra. Sí.
Es impresionante. Cose minúsculas astillas de este vidrio envenenado dentro del forro interno de la casaca, justo en la zona que va a estar rozando sobre el pecho de Alonso. La brillantez ahí radica en usar las herramientas que el opresor le obligó a dominar, ¿no? Alonso demanda lujo y exige que las manos de la persona que más ha destruido fabriquen su armadura de gala. Y durante el banquete, el simple calor corporal y la fricción hacen que las astillas rasguen lentamente la piel del patriarca. Gota a gota. Exacto. El veneno entra directo a su torrente sanguíneo sin que nadie se dé cuenta. Es una destrucción desde la intimidad. Demuestra que un sistema basado en la explotación contiene en sí mismo las agujas de su propia destrucción. Totalmente. Y el clímax es un descenso a la locura. El veneno le provoca un delirio tremendo a Alonso en pleno banquete. Y la locura lo lleva a él mismo a incendiar la casona principal intentando defenderse de fantasías. Todo arde. Todo arde. Y mientras la casona se incendia, Tomás baja al sótano, paralizado por la culpa sobre su hijo, y simplemente libera a Sabina antes de quedarse a morir entre el humo. No intenta huir. Y la imagen final de ella saliendo es, muy cinemática. Escapa caminando tranquilamente entre las llamas, sin prisa, mientras los esclavos ven cómo la hacienda se reduce a cenizas y simplemente dan media vuelta y regresan a la selva en silencio. Es una brutal ironía poética. O sea, la máquina de coser y el hilo, que fueron las cadenas literales y figurativas de Sabina, se convirtieron en ese caballo de Troya que aniquiló a la dinastía Libertad. Sí, te deja pensando muchísimo sobre la ceguera del poder absoluto. El opresor siempre subestima la inteligencia de aquellos a quienes considera inferiores. Completamente. Esta historia ilustra muy bien que el verdadero poder no reside en el látigo. Tampoco en los muros de piedra ni en las leyes opresivas. Reside en esa voluntad inquebrantable de la mente humana y en la negativa a ceder la esencia interna. Definitivamente. Y afortunadamente el epílogo del libro nos da un respiro emocional muy necesario después de tanta intensidad. Sí, hace falta. La novela salta 10 años hacia el futuro. Y vemos a Sabina viviendo nuevamente como Clara en las montañas. Logra reunirse con Mauro y con Laureano. Y el detalle final es súper conmovedor. La vemos haciendo un último bordado. Ajá. Pero ya no cose para cumplir las exigencias de un amo, ni está bordando violetas que dejan rastro. Ahora borda una espiga de trigo entrelazada con una raíz profunda. ¡Qué simbolismo tan fuerte! Simboliza el renacer, ¿no? La raíz que te ancla a tu historia, a tu pasado que no se puede borrar, y el trigo que crece hacia la libertad. Reclama su narrativa. Transforma las cicatrices en la historia que ella misma decide dejar como legado. Es un cierre fenomenal. Y bueno, todo este análisis nos deja un pensamiento final bastante provocativo para quienes nos escuchan. A ver. En nuestra vida, a menudo nos sentimos atados a circunstancias, a rutinas o a sistemas que de plano parecen inamovibles, muros de piedra indestructibles. Pasa mucho. Pero si esta historia nos enseña algo, es que las herramientas que hoy nos oprimen pueden convertirse en los instrumentos exactos de nuestra liberación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa aguja en el propio entorno que, si se usa con la precisión y el momento adecuado, podría cambiar por completo el curso del propio destino? Es una gran pregunta para reflexionar. Totalmente. Y bueno, nos despedimos cordialmente por hoy. Agradecemos muchísimo a la audiencia por acompañarnos en esta profunda inmersión literaria y los animamos a seguir cuestionando y explorando historias que desafían nuestra comprensión de la libertad. ¡Hasta la próxima! Hasta luego.